Y ahora, en Mar del Directo, hablamos con el médico neuropsiquiatra, con Pablo Bolognesi. Pablo, ¿cómo estás? Buen día, bienvenido. Gracias, Marisol. Buen día para vos, para todos. Bueno, hoy vamos a hablar de dolor y efecto placebo. ¿De qué se trata? Bueno, primero tendríamos que definir lo que es un placebo, ¿no? Un placebo es un conjunto de efectos. El efecto placebo, digamos, es el conjunto de efectos que se produce sobre la salud a partir de la administración de un placebo. ¿Y qué es un placebo? Un placebo es una sustancia química que no tiene efecto farmacológico en el cuerpo, ¿sí? Puede estar compuesta por distintas sustancias, pero que son inocuas. Pero muchas personas pueden tener, recibiendo esa sustancia, creyendo que es un fármaco, un efecto positivo, ¿sí? Cuando lo reciben están, como te decía, convencidos de que eso que están recibiendo es un fármaco. Este efecto positivo es lo que llamamos efecto placebo en una persona que en realidad no está recibiendo un medicamento. Yendo a la asociación de dolor con efecto placebo, se ha visto que muchas personas con dolor que reciben un placebo, este placebo, como te decía, conserva las características de aspecto del fármaco original, ¿no? La misma forma, el mismo color, la misma consistencia. Muchas personas con dolor que reciben un placebo presentaron en diferentes estudios una disminución de la actividad de áreas asociadas al dolor similar a las que presentaron aquellas personas que recibieron el fármaco real. Eso sería el efecto placebo y esta sería la asociación específica con el dolor, ¿verdad? Claro, vos sabés que mucho se ha hablado del efecto placebo por el tema de los ensayos de la vacuna contra el COVID-19, que la gente no sabe si le pusieron la vacuna o el placebo. Claro, exactamente. En realidad el placebo históricamente se ha usado en ensayos clínicos, porque es la forma de poder evitar, digamos, ciertos beneficios que pueda haber y que confundan a los resultados de un ensayo. Por ejemplo, si todos reciben, ¿no es cierto?, el fármaco, no podemos comparar la evolución con aquellos que no lo recibieron. Pero si aquellos que no lo reciben saben que no recibieron el fármaco, eso también puede afectar el resultado. Entonces, todos reciben algo que es similar, nadie sabe quién recibió el fármaco realmente, son los famosos estudios doble ciego, nadie sabe si recibió el fármaco o si recibió el placebo, ni siquiera el médico que sigue el caso, ni siquiera el médico, por eso es doble ciego, ni el paciente ni el médico. Bien, y ahora, ¿cómo funciona para aliviar el dolor? Bueno, primero tendríamos que hablar de cómo funciona o cómo construye el cerebro la experiencia del dolor, ¿no? El dolor no activa un área específica del cerebro, activa varias áreas. Por ejemplo, primero áreas que procesan en el cuerpo específicamente ese estímulo doloroso, que son áreas llamadas sensitivas, son las que se están enterando de que está llegando un estímulo que en este caso es dolor y entienden que es dolor. El estímulo también puede ser tacto, puede ser temperatura, puede ser picazón, prurito. El dolor también afecta áreas relacionadas con la motivación, generalmente el dolor desmotiva, afecta áreas relacionadas con la emoción. Es muy raro que una persona tenga dolor y que no haya una emoción reactiva, ¿sí? El dolor puede producir angustia, puede producir enojo, puede producir miedo y finalmente se activan áreas que procesan la toma de decisiones, áreas más evolucionadas en el cerebro. En general uno a partir de un estímulo doloroso decide algo. Por ejemplo, si nos estamos quemando la mano con una hornaza, alejar la mano, ¿no? O alejarnos del estímulo doloroso. Entonces, ante un estímulo doloroso, por ejemplo, una lesión, se van activando toda esta secuencia, este circuito, ¿no? Primero llega la información de que hay un estímulo, se comprende que ese estímulo es dolor y después pasa a asociarse con la motivación, con la emoción y con la toma de decisiones. Lo que siempre nos llamó la atención a la comunidad científica es cómo actúa el placebo, porque por ejemplo, si vos tenés un dolor y tomás un antiinflamatorio, el dolor disminuye porque lo que está ocurriendo es que está bajando la inflamación. Claro. Ahora, si yo tomo un placebo, ¿qué es lo que está ocurriendo? Porque la inflamación no está bajando, sin embargo, por ahí el dolor sí. Bueno, ¿qué es lo que ocurre en el cerebro cuando una persona está convencida de que está tomando algo que lo va a aliviar? Bueno, hay varios estudios que se han desarrollado y finalmente se hizo un metaanálisis, que es cuando se comparan todos los resultados de esos estudios. Hay un consorcio internacional para evaluar neuroimágenes
en el efecto placebo, o sea, se evalúa mediante neuroimágenes qué está ocurriendo en el cerebro cuando una persona toma un placebo y finalmente ese placebo disminuye el dolor. Y lo que se ha visto es que el placebo afecta especialmente dos de estos componentes que yo decía. Primero, la principal vía de información, vía ascendente se llama, porque en realidad están como si fuera subiendo hacia el cerebro la información, la principal vía ascendente del dolor. Ese componente disminuye su actividad cuando una persona toma un placebo y está convencida de que está recibiendo el fármaco. Es decir, si hiciéramos una analogía, por ejemplo, con un llamado telefónico, es como si nosotros tuviéramos cobertura, tuviéramos señal, la información se está enviando, pero no estamos registrando tanto esa llamada, ¿me entendés? Claro. O sea, no estamos registrando tanto esa información dolorosa. Y el otro componente que se afecta bastante cuando uno toma un placebo es, casualmente, estos sectores del cerebro, estas estructuras cerebrales, específicamente se llaman ganglios basales, que son los que conectan esa información sensitiva con la respuesta motivacional y emocional. Entonces es como que no recibimos tanta información, no registramos tanto ese estímulo doloroso, no registramos la llamada, suponete, pero además no nos interesa tanto, no nos impacta tanto en el aspecto emocional, no nos impacta tanto en el aspecto motivacional, y esto es lo que genera, ¿sí?, que una persona por ahí recibiendo un placebo sienta que su dolor disminuyó porque no está recibiendo tanta información y porque no está teniendo tanto impacto emocional. Vos sabés que siempre el componente emocional es muy importante. Exactamente. Si uno no está bien emocionalmente, duele más. ¿Y cuándo se recomienda usar esto? ¿En qué casos? No es recomendable usar un placebo cuando hay una patología, nunca. Claro. ¿Sí? Cuando uno está haciendo un estudio, una investigación acerca del efecto de un fármaco, es una condición para la aprobación del fármaco, sí, obviamente, comparar poblaciones y que una reciba el placebo y otra reciba el fármaco o la vacuna o lo que sea. Bien. Habitualmente, si vos tenés un cuadro clínico real, yo no te voy a dar un placebo. Obviamente. Pero muchas veces hay gente que tiene o se queja de múltiples situaciones clínicas que no son reales, ¿sí? Personas con trastornos psiquiátricos a veces, o personas con un trastorno ansioso muy, muy elevado, que entra dentro de lo psiquiátrico también, pero a veces estamos hablando de psicosis o de cuadros psiquiátricos más graves. A veces recurrimos al placebo, ¿sí? O personas, por ejemplo, a mí me ha tocado tener que usarlo en pacientes por ahí muy grandes que no dejan que se les maneje la medicación y que se automedican excesivamente con fármacos que son peligrosos, típicamente antiinflamatorios, ¿no? Aspirina o algún otro tipo de antiinflamatorio, aumentando el riesgo de... Y lo relacionan también con una cuestión de la edad, ¿no? Que cuando son más grandes hay que tomar más medicamentos, tienen más cosas, ¿no? También calculo que debe pasar un poco por eso también. Sí, o que vienen hace muchos años tomando estos medicamentos y entonces y uno detecta que hay un riesgo de... Sí, y que hay un riesgo, ¿no? Porque una persona que se automedica y se toma cualquier cantidad sin ningún tipo de control de un antiinflamatorio aumenta el riesgo de hemorragias, de lesiones gástricas, por ejemplo, o hepáticas o renales, dependiendo del antiinflamatorio. Entonces, a veces uno recurre a fabricar un placebo que sea similar, dárselo cuando no hay forma de manejarlo, y esa persona no está convencida de que está tomando el medicamento, siente el efecto que espera sentir y no está poniendo en riesgo su salud, ¿no? Esa sería un poco la indicación del placebo. Cuando una persona está usando mal un medicamento o está exigiendo un medicamento sin haber un cuadro clínico, y de recibir ese medicamento y en esas cantidades está poniendo en riesgo su salud. Entonces, si no hay forma de manejarlo de otra manera, bueno, uno puede recurrir al uso del placebo. Bien, perfecto. Bueno, quedó súper claro entonces a prestar atención más con estos temas. Pablo, muchísimas gracias. Gracias a vos, un saludo para todos. Nos vemos. Ya hablábamos con el médico neuropsiquiatra, con Pablo Bolognesi, que nos hablaba acerca del dolor y el efecto placebo.